Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es un placer tenerles aquí a todos. Voy a hacer una pequeña presentación de las personas que tengo aquí acompañándome en la mesa, que son los protagonistas de esta tarde, dedicada, como no podía ser en otra semana como esta, a la mujer, en concreto a la mujer madrileña en la retaguardia, un tema muy interesante. A mi lado está Santiago Losada Maldonado, filólogo y bibliotecario durante más de 30 años del Museo Casa de la Moneda. Es también colaborador en Decisión Radio, en un programa que se llama Crónicas a pie de calle, que habla de cine y de música. Como dato, decir que el último que hicieron se dedicó a Fernando Fernán Gómez y el siguiente va a ser a... ¿Perdona? ¿Me dijiste a quién es el siguiente que vais a hacer? A Federico Fellini. Es además un gran colaborador de esta casa. Nos tiene ya habituados a organizar siempre temas de mucho interés. La semana pasada todavía tenemos el placer de tenerle aquí hablando sobre Elena Fortún. Está también con nosotros Ainhoa Campos Posada, que es doctora internacional en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho una tesis sobre el abastecimiento de Madrid en la Guerra Civil, que obtuvo la máxima calificación, sobresaliente cum laude. Ha trabajado también como investigadora predoctoral en la misma universidad, cargo bajo la cual impartió clases a los alumnos del grado de Historia. Es miembro de IGEFRA, Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, y ha participado y organizado numerosas actividades sobre estos periodos históricos. Ha publicado numerosos artículos de divulgación en revistas como Historia, National Geographic y La Aventura de la Historia. También nos acompaña, en el otro extremo, Eulalia Martínez Nueda, madrileña, profesora de la Universidad Autónoma, ya jubilada, y actualmente presidenta de la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, miembro del Grupo de Estudios de Frente de Madrid, GEFREMA, investigadora de mujeres invisibilizadas por la historia, como María de la O. Lejarra, de la que nos hablará en el próximo mes de mayo. Aquí también. Sus grandes vacaciones son enseñar y aprender. Esto está organizado, este acto, por la Asociación GEFREMA, Grupo de Estudios del Frente de Madrid. Se creó en Madrid en noviembre del 2002 por un grupo de personas aficionadas al estudio de la historia de España, y especialmente al periodo que comprende de la proclamación de la Segunda República Española hasta la finalización de la Guerra Civil. Todo ello circunscrito, en la medida de lo posible, al ámbito de la Comunidad de Madrid. Sin más, les dejo con ellos porque el tema merece la pena escucharlo en sus voces. Buenas tardes. Primero agradecerle al Centro Asturiano que haya dejado de nuevo su estupendo salón de actos para que se celebre este acto en la Semana de la Mujer. Luego agradecer a GEFREMA que haya considerado que yo pueda decir aquí unas breves palabras para iniciar la conferencia que estamos todos pendientes, que va a hacer la doctora Ainhoa Campos Posada. Bueno, mis palabras tienen que ser breves porque lo importante viene después. Yo la semana pasada hice aquí una conferencia en homenaje, una glosa con más gente, a la escritora Elena Fortún, Encarnación Aragonés de Surquijo. Y entre las cosas que dije, que analizamos, hablamos de un libro imprescindible, un hermoso libro que se llama Celia en la Revolución. Yo cité otros libros y dije siempre que este libro es para mí el libro de cabecera, el libro que marca a los otros libros de otros escritores que hicieron literatura con la Guerra Civil Española y que la vivieron, ¿no? Citaba a Arturo Barea, Manuel Chávez Nogales, Eduardo de Guzmán, Francisco Ayala, Marsat, Agustín de Foxá. Pero dejé un libro especialmente para citarlo hoy, para hablar de él un minuto hoy. El libro es Decidme cómo es un árbol, del poeta Marcosana. Es un libro tan hermoso como Celia en la Revolución, un libro que llega al corazón. En ese libro, Marcosana habla de sus padres y dice de ellos dos cosas que a mí me interesa resaltar. Dice que Ana votó a las derechas y Marcos votó a las izquierdas, porque ninguno de los dos quería tener problemas y querían querían prosperar, alejados de las tensiones que se vivían en esa España de entonces, gentes de a pie. En ese mismo libro cuenta Marcosana algo entrañable sobre su madre, que yo quiero aquí relatarles. Cuenta cómo murió su padre, Marcos.
Su padre muere porque Ana le dice que tiene que salir a buscar carbón porque están pasando mucho frío y no puede permitir que sus hijos pasen frío. Marcos entonces cogió un capacho y salió a buscar el carbón. Entonces bombardearon la ciudad en la que vivía, Alcalá de Henares, y de ese bombardeo, nada más iniciarse la guerra, muere Marcos. Nunca más volvió a llevar carbón, nunca más Ana volvió a ver a su marido. Y siempre estuvo pesarosa, se sentía culpable de la muerte de Marcos. Relata Marcos Ana. En esa línea yo quiero decirles que hubo una vez un hombre tan anónimo como Marcos, que había nacido en una ciudad, en una pedanía lejana, olvidada, en la parte más pobre de este país, en la Alpujarra almeriense, concretamente en la localidad de Joreiratar, una pedanía perdida. Ese hombre, como Marcos, no tenía ninguna doctrina que guardara en el bolsillo interno del chaleco. Murió sin conocer a ninguno de los 13 nietos que llegó a tener. Y me hizo un regalo dramático, envenenado, que seguramente él nunca quiso dejarme. Yo soy ciego porque él era ciego. Cuando yo le hablaba a mi madre, le preguntaba a mi madre por mi abuelo, le decía: mamá, ¿cómo era posible que el abuelo se moviera en la ciudad en guerra que era Madrid en el 36? Mi madre me contaba muchas historias, muchas anécdotas, siempre evitando el drama. Y recuerdo que siempre terminaba contestando a esta pregunta de esta manera: el abuelo nunca se movía solo, siempre le acompañaba a la abuela, mi abuela María, a la que sí conocí. Y cuando la abuela no podía acompañarle en esas calles bombardeadas, entonces iba yo, que era una niña de 10 años. Años más tarde, yo he ido solamente al cine con mi madre cuando ya era adulto 4 veces. 4 veces. Y he visto 4 películas, cada una de ellas por razones distintas. Hoy voy a usar una que fui a ver con ella, especialmente. Yo quería que ella me la comentara. Cuando terminó la película, muy emocionada, me decía: es así, fue así, esas son las imágenes. Así era la calle Bravo Murillo, esas eran las colas del hambre, ese era el frío. Ella vivía en la calle Muller, que está cerca de Valdeacederas, en la Ventilla, en un sótano de 25 metros cuadrados. Y no era propietaria de eso, claro. Vivía con mi abuelo y mi abuela. La película a la que me refiero está dirigida por uno de los directores más importantes del cine español, al que yo tengo un respeto enorme. Y no es otra que Canciones para después de una guerra. Cuando arranca la película, comienza con el cara al sol y luego sigue. Y ahí se ven las imágenes que mi madre no pestañeaba cuando las miraba. Sí, sigue el famoso Chotis, no pasarán, cantado por Celia Gámez. Bueno, pues a mi abuela, a mi madre, tan pequeñitas las dos, tan entrañables, a mi abuelo que me conocía, Antonio, a Marcos, a Ana, y pues les dedico estas palabras. Y nada, les paso la palabra y la voz a Eulalia para que les cuente un poco mejor quién es nuestra ponente y nada más. Gracias. Espero haber sido. Bueno, pues yo voy a intentar ser muy breve porque ya se han hecho muchas presentaciones, pero claro, aquí hablo en nombre de Gefrema y por tanto no puedo olvidarme de agradecer muy especialmente al Centro Asturiano la generosidad con la que nos han y la amabilidad con la que nos han prestado
este magnífico salón de actos en el centro de Madrid, un sitio histórico. También quiero dar las gracias a Cristina, que siempre ha sido tan amable y tan dispuesta, ¿no?, a organizarlo todo. Y bueno, por supuesto, a las personas que estáis aquí, os agradecemos muchísimo en nombre de GEFREMA vuestra presencia, este apoyo al Día de la Mujer, y también a los que nos están viendo por streaming, que también es importante. Esta grabación luego la podremos ver en el canal GEFREMA, ¿vale? Que ya la mayor parte de vosotros, o muchos de vosotros, conocéis. Y bueno, como ya se han hecho muchas presentaciones, yo sí quiero insistir en el protagonismo de las mujeres de retaguardia, esas heroínas anónimas que sacaron adelante a sus familias, que sacaron adelante a los vecinos, a los hijos, a los niños abandonados, ¿no? Y bueno, cuando realmente dejamos de hablar del Frente del Agua y hablamos, del Frente de Somosierra y hablamos del Frente del Agua, cuando hablamos de la batalla de la sed en lugar de la batalla de Brunete, o hablamos de la batalla del hambre, que es la larga batalla que sufrió Madrid durante ese interminable asedio que padeció la ciudad durante casi 1000 días, realmente hacemos un giro copernicano a la hora de estudiar un fenómeno tan complejo como es el desarrollo de la Guerra Civil Española. No solo de balas y cañones vivían los combatientes, también vivían y necesitaban pues unas botas, una sopa caliente, medicamentos, y como no, también los habitantes de Madrid lo necesitaban, así como las decenas de miles de españoles que vinieron a Madrid buscando refugio en la capital, huyendo del espanto provocado por las tropas del ejército sublevado, y vinieron aquí, a la capital del hambre, realmente. Como la doctora nos va a hablar, la doctora internacional, que siempre no sé, no hay que explicarlo, ¿no? Pero bueno, es doctora internacional realmente, de Historia y Arqueología, ha hecho una tesis doctoral de cerca de 1000 páginas. Bueno, estoy exagerando un poquito, pero bueno, a ver si es un número más redondo. Creo que sabe mucho de ese abastecimiento como factor estratégico, ¿no?, para la resistencia de la capital, ¿no?, durante la guerra. Y ya, por cerrar, ya que han mencionado Santiago a nuestra gran cronista de la retaguardia, que no es otra que Elena Fortún, me vais a dejar que lea simplemente un mini diálogo que está en el capítulo de Celia en la Revolución, tal vez la mejor crónica que se ha escrito sobre el Madrid de la retaguardia. Le pregunta a una amiga a Celia: ¿tenéis hoy algo que comer? Hoy no, un poco de pan. En casa tampoco hay nada, pero me dicen que en el mercado de Torrijos venden hierbas. Y más adelante continúa el diálogo y dice: yo sé de algo que tal vez te convenga. Por mi parte no me decido. Se venden ratas, muy grandes y muy gordas, en el barrio de Argüelles. Al final compramos una rata y la envolvimos en el papel ensangrentado donde las traen los chicos. Luego la guardamos en una bolsa de hule que habíamos traído doblada. Ya le cedo la palabra a la doctora. Bueno, muchas gracias por estas presentaciones de lujo, la verdad. Habéis enmarcado muy bien un tema que yo no puedo tratar tan poéticamente, generalmente, pero me gusta mucho ver reflejado en la literatura, en las memorias, en el cine, y me parece una fuente de inspiración que hay que tener en cuenta, así que os lo agradezco mucho. También os agradezco la oportunidad de estar aquí en una conferencia presencial, por fin.
Durante la pandemia hice 2 online y me cansé y dije ya hasta que pueda ser en persona, el calor que da la gente, ver las caras, aunque sea a la mitad, no me lo puedo perder. Y la verdad que me hacía mucha ilusión dar esta conferencia, hablar de este tema que yo tampoco había tratado tanto hasta ahora y que me parece fascinante y tengo muchas ganas de seguir con él. Así que todo esto me ha abierto unas puertas que voy a cruzar muy contenta. Y la primera de ellas es dar esta charla, ¿no? Hablaros de cuál fue el papel de las madrileñas como protagonistas de la retaguardia. Investigando para este tema, encontré un artículo de una mujer intelectual llamada Nieves López Pastor, a la que yo no conocía. Yo no sabía nada de esta mujer antes de encontrar este artículo. Y me pareció muy interesante porque data del 1 de marzo de 1939, a escasos 27 días de que Madrid cayera ya definitivamente en manos de Franco y pocos días después se acabara la guerra civil. Y en este artículo, que se titula Hombres y mujeres, al fin compañeros, Nieves hace una especie de teoría feminista de la guerra que me resultó muy interesante. Porque en este artículo lo que dice Nieves es que tanto los hombres como las mujeres han participado en la guerra de una manera diferente. Los hombres han participado en el frente y las mujeres en la retaguardia. Es que hay tantas cosas aquí. Los hombres han participado en el frente y las mujeres en la retaguardia. Y a ella le parece bien esa división, le parece que es acorde, ¿no?, a la naturaleza de los géneros, pero lo que quiere reivindicar esta mujer es que ambos han tenido un igual valor de cara a ganar la guerra, o perderla, pero en este caso lucharla, ¿no? Y dice que tanto la labor de las mujeres en la retaguardia como la labor de los hombres ha sido vital para sostener el esfuerzo de guerra y que hay que valorar las dos en su justa medida. A ver, aquí Nieves no está haciendo nada radicalmente nuevo, porque ya en la Primera Guerra Mundial, otra guerra que como la civil española se puede considerar una guerra total, es decir, en la que frente y retaguardia tienen un igual valor estratégico porque es necesario orientar todos los esfuerzos a la consecución de la victoria, ya en la Primera Guerra Mundial se había destacado la importancia de la retaguardia y dentro de la retaguardia la importancia de las mujeres desempeñando las labores de retaguardia, esencialmente de hecho las de suministros. Y esto es algo que luego las feministas, sobre todo las feministas anglosajonas, van a aprovechar para reivindicar su derecho al voto después de la Primera Guerra Mundial, diciendo: si nosotras hemos participado en el esfuerzo de guerra, nosotras somos ciudadanas de pleno derecho también, ¿no? O sea, mismas obligaciones, mismos derechos. Así que Nieves está utilizando este ejemplo para decir, en el futuro, en la futura España que se construya, habrá que valorar lo que han hecho las mujeres durante la guerra. En España, desde el primer momento también se tuvo claro que la guerra que se estaba desarrollando era una guerra en la que la retaguardia iba a ser clave para lucharla, para sobrellevarla y para vencerla. Que dentro de la retaguardia, la esfera del abastecimiento iba a ser vital para mantener tanto la retaguardia alimentada como al frente, y sobre todo para mantener la moral, porque una guerra que se alarga, una guerra en la que necesitas el concurso de todos los ciudadanos para seguir adelante, necesitas que estos mantengan la moral alta, que quieran seguir luchando, que quieran vencer, ¿no? Y además, también desde el principio se destacó que el papel de las mujeres en esta esfera, en la retaguardia, iba a ser muy importante. Primero quiero dedicar, antes de pasar a la labor de las mujeres, quiero dedicar unas palabras a explicar el problema del abastecimiento en la Guerra Civil Española, especialmente en la retaguardia republicana. Este fue uno de los problemas más graves que afectó a la retaguardia republicana, porque la dejó inerme, dejó a sus ciudadanos hambrientos, la dejó sin materiales para seguir luchando y al fin y al cabo fue uno de los factores que explicaron su derrota en la guerra, ¿no? Y este problema afectó especialmente a Madrid, a toda la retaguardia republicana y a todas sus zonas urbanas, pero a Madrid en primer lugar. ¿Por qué? Porque Madrid era, en vísperas de la Guerra Civil, una ciudad muy grande, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que era esencialmente consumidora. De hecho, como anécdota, el único producto que producía Madrid en cantidad suficiente para alimentar a su población era cerveza. De ahí la foto de la fábrica de cerveza El Águila, donde hoy en día está el archivo regional. Y a pesar de que se había avanzado mucho en el sistema de abastecimiento de la ciudad en los años 30,
Lo cierto es que todavía estaba aquejado de muchos problemas que hacían que de vez en cuando los alimentos escasearan o fueran más caros, etcétera, etcétera. Y esto generaba muchas protestas. De hecho, fue uno de los ejes vertebradores de las protestas de la clase trabajadora y de un nuevo personaje que aparece en esta época, que es la figura del consumidor, ¿vale? El consumidor que vela por sus derechos y que pide un acceso a bienes de calidad, a un precio asequible, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la situación en la que se encuentra Madrid antes de que estalle la guerra civil. ¿Y qué pasa el 18 de julio de 1936? Bueno, entre el 17 y el 18 de julio de 1936. Que Madrid, esa ciudad que es esencialmente consumidora y que necesita miles de toneladas cada día para sostener a su población, pierde el contacto, como podéis ver en el mapa, con toda una serie de provincias que antes le habían surtido de bienes básicos. Y bueno, lo sabemos todos, según va a ir avanzando la guerra, Madrid va a perder aún más territorios de los que aprovisionarse. Y, por supuesto, esta pérdida de territorios también va a implicar pérdida de territorios agrícolas, rurales, etcétera, que sostienen a las zonas urbanas, no solo Madrid, el resto de núcleos urbanos que quedan en manos de la República el resto de la guerra, como Valencia o Barcelona. Pero en Madrid este problema es especialmente grave. También, por un lado, por la destrucción que asola Madrid durante la guerra. Un ejemplo nos lo ha dado antes Santiago, los bombardeos que mataron a Marcos. Yo no sabía esta historia, no conocía esta historia. Pero bueno, estos bombardeos dañaron profundamente la ciudad y sus vías de suministro. El bombardeo fue en Alcalá de Henares. Bueno, pero... Bueno, murieron en Alcalá, vivían en Alcalá. Vivían en Alcalá, pero bueno, Madrid también estaba afectada por los bombardeos. Por otro lado, también sabemos que con el golpe de Estado se produjo el inicio de un proceso revolucionario en Madrid y en otros lugares de la retaguardia republicana, que fue general y que hizo perder al Estado el control centralizado de los abastecimientos y al que le costó mucho recuperar durante el resto de la guerra. De hecho, sindicatos y partidos formaron sus propios comités de abastecimiento que plantaron cara a los circuitos oficiales, también aseguraron por una parte la distribución a sus círculos, pero que por otro lado se convirtieron en obstáculos a la hora de volver a recuperar este abastecimiento. Y ya el último dato que quiero que se tenga aquí es que España, la República Española, estaba afectada por un acuerdo de no intervención que habían firmado las potencias democráticas europeas con otras potencias no tan democráticas como la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, etc., en el que se establecía que los gobiernos democráticos de Europa no iban a vender armas a la República Española. Y esto no implicaba que se les prohibiera comprar comida, porque tenían las manos libres para comprar alimentos y bienes de primera necesidad. Pero, como tuvieron que destinar tanto dinero a comprar armas en el mercado negro, esto agotó parte de las divisas de la República y evitó que se pudiera comprar comida, porque digamos que no había tanto dinero disponible debido a este efecto secundario de la política de no intervención. Esto es lo que ocurre con Madrid, ¿no? Y a rasgos generales con la retaguardia urbana de la República, pero en concreto con Madrid durante la Guerra Civil. Y la pregunta que tengo que responder yo hoy aquí es la de ¿cuál fue el impacto de todo esto en la vida de los madrileños? Bueno, pues adelanto que el impacto de la Guerra Civil, el impacto del 18 de julio de 1936 fue total y fue inmediato en la vida de las madrileñas. Volvemos a ese día, 18 de julio de 1936, e intentamos pensar cómo cambió la vida de las mujeres a partir de entonces. Lo primero que suele venir a la mente, porque además es el ejemplo más visible y uno de los más épicos, es el fenómeno de las milicianas. Esa figura de la mujer que toma las armas y que se une a esas milicias que se improvisan en las primeras semanas de la Guerra Civil para enfrentarse al golpe de Estado y luego a la guerra que se desencadena después. Pero el fenómeno de las milicianas fue muy minoritario. Afectó a unos sectores muy pequeños de la población, muy pocas mujeres participaron de él y además también estuvo muy limitado en el tiempo, porque se restringió la participación de las mujeres a estas primeras semanas, luego se las quitó del frente todo lo que se pudo. Con lo cual, este ejemplo tan visible de la participación de las mujeres en la guerra es uno de los menos representativos, a pesar del poder que tienen como ejemplo de mujeres que rompen su rol de género de una manera absoluta. ¿En qué cauces se dio la participación de la mujer en la Guerra Civil? Pues
en aquellos que se situaban dentro de lo que se esperaba de su género, pero que con la guerra cobran una importancia y un protagonismo social mucho más grande. Estas labores son las labores asistenciales, ¿no? Las de enfermería, de alimentación, de tejido, confección de ropa, tanto para la retaguardia como para las personas que luchan en el frente, y también, por supuesto, la de la provisión y preparación de alimentos, que esta ya era fundamental dentro de las labores que desarrollaban las madrileñas, las mujeres en general en esa época, pero que ahora cobra una gran importancia. ¿Y cómo es que desarrollando estas labores, que en teoría están metidas dentro de los esquemas de género de la época, las mujeres ven que su vida cambia llevándolas a cabo? Bueno, pues porque en un primer lugar, a raíz del golpe de Estado y de la situación de guerra civil en la que se encuentra Madrid después de este golpe de Estado, las mujeres tienen una gran, mayor, inédita libertad de movimientos por la ciudad. Por primera vez, en muchos casos ya no van a estar acompañadas de los hombres de la familia, que se van a tener que dedicar a luchar en el frente o a otras labores que se les indiquen, y estas labores además se vuelven mucho más complejas, ¿vale? Y es lo que vamos a ver a lo largo de mi intervención. Todo esto, incluido la provisión de alimentos, que parece algo tan básico, se convierte en una tarea muy difícil que puede llevarse todo el día por delante, y que además te puede llevar a tener que recorrer toda la ciudad cuando a lo mejor tú antes no habías salido de tu barrio nunca sin acompañamiento. Esta es, digamos, la forma en la que la vida de casi todas las mujeres, o la gran mayoría de las mujeres, cambia con la guerra. No en el ejemplo de las milicianas que toman las armas, que es más minoritario, como he dicho. No, esto cambia la vida de todas o de prácticamente la gran mayoría de las mujeres. Luego hay otro factor, que es el de la incorporación de la mujer al trabajo, a los puestos de trabajo tradicionalmente masculinos. Hablaré de eso también, pero eso tuvo lugar de una forma también más minoritaria, no afectó a todas las mujeres, y a lo largo, sobre todo, del año 1938, cuando se llama a filas a gran parte de los hombres. Esta situación que he descrito empeora, se hace más compleja y más difícil a raíz de cómo evoluciona la batalla de Madrid y la guerra civil española con ella. Madrid es un objetivo militar de primer orden para los sublevados. De hecho, intentan que el golpe triunfe en Madrid, el golpe fracasa, como ya sabemos, y desde ese momento en el que el golpe fracasa, se lanzan todas las tropas posibles hacia la conquista de Madrid, que avanzan de forma imparable durante todos los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1936. Hasta el punto de que en noviembre de 1936 las tropas de Franco alcanzan Madrid, y no es que se queden a sus puertas, es que entran dentro de la trama urbana de Madrid, porque se sitúan en la zona de Carabanchel, cruzando el río a partir del 15 y 16 de noviembre en la ciudad universitaria, en el Parque del Oeste, etc. Y esa va a ser la situación que va a vivir Madrid el resto de la guerra, porque fracasan los intentos de tomar la ciudad, pero la ciudad queda rodeada del enemigo, con el enemigo ya no en las puertas, sino en parte de la ciudad, con sus comunicaciones cortadas, excepto algunas con el resto de la República, una situación de prácticamente un asedio, y esto convierte a Madrid en una ciudad que es una mezcla de frente y retaguardia, porque está sometida también a esos bombardeos aéreos artilleros que van a afectar a la vida cotidiana de la ciudad a partir de entonces. Las autoridades a cargo de la ciudad, la Junta de Defensa, el Ayuntamiento, el propio Gobierno de la República, van a intentar evacuarla. Y para evacuarla van a llamar a las mujeres, van a apelar a las mujeres y les van a pedir que salgan de la ciudad, que la abandonen, que salven a sus hijos, que todas aquellas que no están realizando ninguna función esencial no se queden en la ciudad. También, por un lado, para intentar aligerar esta carga del abastecimiento, ¿no? Esta carga que suponía abastecer a una ciudad de ese 1 millón de habitantes, más los que ha mencionado Eulalia, que vienen empujados por el avance de los rebeldes durante los primeros meses de la guerra civil. Pero las mujeres de Madrid, en general, se van a negar a evacuar la ciudad, se van a resistir a todos estos intentos de dejar Madrid. En los primeros meses de la batalla de Madrid sí que salen algunos cientos, incluso podríamos decir que algunos cientos de miles, pero vuelven enseguida, de hecho. O sea que no se consigue vaciar Madrid de todo este personal civil que se entiende que solo es una carga en la ciudad,
y además parte del que sale vuelve a lo largo de la guerra. O sea que Madrid es una ciudad repleta de civiles, repleta de mujeres y niños, que va a afrontar este larguísimo asedio de casi 1000 días que nos ha comentado Eulalia. Y ahí van a ser las mujeres las protagonistas de la lucha cotidiana por la supervivencia, de una tarea que es inmensa en las condiciones que se dan en Madrid durante la Guerra Civil. ¿Y cómo van a desempeñar esta labor de protagonistas de la lucha cotidiana por la supervivencia? Bueno, en primer lugar, van a ser gestoras del racionamiento, porque en Madrid va a haber múltiples sistemas de racionamiento que se van a ir sucediendo unos a otros, todos muy complejos, todos que implican una gran cantidad de trabajo burocrático, de tener que llevar papeles, recogerlos, firmarlos, sellarlos, etc. Que van a ser sistemas que cambien de uno a otro, con lo cual hay que estudiarse las cartillas, como veis en las viñetas que he colocado aquí. Cuando se inauguraba un sistema de racionamiento, en la prensa siempre salían bromas de cómo las mujeres se tenían que estudiar la cartilla para luego saber cómo utilizarla, ¿no? De lo complicados que eran estos sistemas. Y de hecho, la figura que aparece haciendo esta labor de gestión del racionamiento es la mujer, a pesar de que los hombres eran los que solían aparecer como cabezas de familia en las cartillas de racionamiento. Quienes llevaban todo el peso de esta gestión eran generalmente las mujeres. Pero es que aparte de tener que obtener estas cartillas de racionamiento y estudiar cómo usarlas, luego tenían que recorrer tiendas y tiendas y tiendas de Madrid haciendo colas que duraban horas, empezaban en la madrugada, no se disolvían ni siquiera si había un bombardeo, porque a la gente le interesaba más seguir ahí esperando para que le dieran lo poco que le podían dar de comer, etcétera, etcétera. Claro, esta labor al final se lleva una gran parte del día, ya simplemente el estudiar cómo conseguir comida e el ir a conseguirlo. Pero es que por otro lado, el racionamiento oficial, a lo largo de todos estos sistemas que se fueron inaugurando en la Guerra Civil en Madrid, nunca aportó los nutrientes necesarios para sobrevivir. Nunca llegó a poder aportar a la gente la comida que necesitaba. No podemos detenernos con detalle, pero aquí hay un gráfico que muestra los gramos de comida que se dieron a los madrileños entre abril y diciembre de 1938. Bueno, la vez que, semanalmente, esto es un racionamiento semanal, la vez que más gramos se repartieron fueron 900. Entonces, no había manera de sostener un hogar, el poder preparar comidas y sacar adelante a la familia con el racionamiento oficial. Así que, ¿qué hicieron las mujeres, estas protagonistas cotidianas de la supervivencia? Recurrir a toda una serie de recursos, de trapicheos, de viajes a pueblos cercanos para intentar conseguir este aporte extra al racionamiento oficial. Había lugares en Madrid concretos en los que se producían estos intercambios que, mientras no estuvieran guiados por el ánimo de lucro, no eran ilegales. Entonces, estos intercambios de unas cosas por otras para conseguir ese extra que al final era necesario para seguir viviendo, para seguir manteniendo a sus familias, también recaía sobre las mujeres. Estos viajes a los pueblos cercanos, en ocasiones andando durante horas para poder conseguir una lechuga, por ejemplo, también recaían sobre las mujeres. Y esto es algo que admite la prensa de la época. O sea, tenemos un reflejo en las fuentes que nos muestra, por ejemplo, este artículo de ABC de octubre de 1938, en el que señala que de no ser por las mujeres, la gente en Madrid se estaría muriendo de hambre, ¿no? Y también habla de esas filas de mujeres que todos los días salen y entran de Madrid a los barrios colindantes y a los pueblos colindantes para intentar conseguir algo de comer. Pero claro, ni siquiera con este aporte legal o en los límites de la legalidad se conseguía sacar adelante a las familias en Madrid durante la Guerra Civil, con lo cual las mujeres también tuvieron que recurrir al mercado negro. Esto también tiene el doble filo de que, por supuesto, hubo mujeres que utilizaron el mercado negro para enriquecerse a costa de la situación en la que estaban viviendo la mayor parte de los madrileños.
¿Qué crímenes cometían las mujeres en el mercado negro? Bueno, lo más corriente era que las mujeres participaran en los crímenes de pequeña escala, ¿vale? No en las grandes tramas de corrupción que implicaban a lo mejor incluso al ejército de la República aquí en Madrid con el tráfico de carne ilegal. Las mujeres solían cometer delitos de más pequeña escala. Muchas de ellas eran propietarias de comercios o de lecherías e intentaban sacar el máximo beneficio dentro de sus pequeños ingresos en la situación y, por ejemplo, había vaqueras que no entregaban la leche o mentían con la cantidad de leche que entregaban al ayuntamiento, mezclaban con agua. Personas en los comercios que solo entregaban, mujeres en sus comercios que solo entregaban comida a cambio de objetos y no de dinero. Por supuesto, mujeres que vendían carne de unos animales diciendo que eran de otros, como el caso del primer expediente que tenemos aquí, el de la izquierda del todo, de una mujer muy mayor que vendía carne de perro diciendo que era de cordero. Estos casos eran muy frecuentes. Pero luego también os digo, había ejemplos en los que las mujeres participaban en grandes circuitos de venta de carne clandestina. Eso sí, las menos. La mujer está sobre todo a nivel cotidiano de la supervivencia o del pequeño negocio ilegal en el mercado negro para seguir adelante. ¿Por qué? Porque, como ya se ha señalado en varias ocasiones, eran las mujeres las que llevaban este peso en sus hombros, el peso cotidiano de la supervivencia. Y una cosa de nuevo curiosa, y a mí me ha gustado mucho verla, es que esto se reconocía continuamente en los medios de comunicación de la época. Antes de noviembre de 1936, de hecho, cuando la prensa trataba el tema de las colas en Madrid, lo trataba de una manera muy distinta a como lo va a tratar después de noviembre de 1936. Antes de noviembre de 1936, la prensa desdeña a estas mujeres, a estas personas que pasan las horas en las colas delante de los establecimientos, dice que son colistas profesionales que van allí porque se aburren o porque no tienen nada mejor que hacer, o, en el peor de los casos, que acuden a estas colas porque son enemigas de la República y esta es su manera de desprestigiar al régimen, ¿no? Y esta es más o menos la visión general que se da de las mujeres que están en las colas de los comercios de Madrid antes de la batalla, antes de que empiece toda esta situación que ya he descrito. Pero la visión de las mujeres que están en las colas cambia, se modifica radicalmente a raíz de noviembre de 1936 y va a surgir un nuevo tipo que aparece en la prensa, que es la de la heroína abnegada de las colas, la heroína del puchero del hogar, aquella que lo sacrifica todo porque prefiere que le aplaste una bomba a que no llevar comida para poner a su familia en casa. Y esta es una transformación muy interesante porque implica un intento de dar esta relevancia social o de reconocer esta importancia que están teniendo las mujeres en la lucha cotidiana por la supervivencia a través del ejemplo de las colas. La mujer que sufre en las colas bajo cero por la noche, la que se pasa horas de una a otra, las niñas de la casa, y los niños también, por supuesto, que tampoco tenían una labor que desempeñar como hombres porque eran niños, recorriendo todas las colas de la ciudad y colocándose en ellas y estando horas para luego no recibir nada o apenas nada. Y esta es una de las maneras que tiene la prensa del momento de no solo dar esta relevancia pública a la labor que están llevando a cabo las mujeres, sino supongo también, me parece a mí, de aplacar un poco los ánimos, ¿no?, de todas estas mujeres que están sufriendo y están llevando sobre sus hombros el peso de esta lucha cotidiana por la supervivencia y que están cada vez más descontentas. Así que a mí me parece que este reconocimiento intenta ir más allá, intenta ir a apaciguar los ánimos de no, sois unas heroínas, seguid así. La realidad es que las colas eran un foco de conflicto tremendo en Madrid, de hecho era peligroso porque había muchas peleas por adelantar el turno, si alguien intentaba colarse podían llegar hasta las manos. Cuando se cerraba un establecimiento después de que las personas hubieran estado durante horas esperando a que les sirvieran algo de comida y lo cerraban y ya no quedaba más, a veces se organizaban peleas. Yo conozco el caso de que llegó a haber heridos en estas peleas.
no sé si llegó a ser más, porque claro, la prensa de la época esto lo censura y luego es difícil encontrarlo en las fuentes, pero desde luego eran un foco de disturbios muy alejado de esta fila de heroínas abnegadas, las heroínas del puchero del hogar que nos dibuja la prensa. Así que a mí me da la impresión de que se está intentando dar esa relevancia también para decir, contamos, sabemos lo que estáis haciendo, ¿no? Y os lo agradecemos muchísimo. Pero este protagonismo público, esta visibilidad pública que tienen las mujeres en el Madrid de la guerra, en la retaguardia, va a tener dos vertientes más a partir del año 38, algo que he señalado con anterioridad. ¿Por qué el año 38? Bueno, pues porque es el momento en el que se tiene que llamar a más hombres a filas, la guerra va cada vez peor para el bando republicano, la comida desciende cada vez más, la que circula por el racionamiento oficial, la gente está cansada ya de la guerra después de tanto tiempo peleando para sobrevivir, y esto va a tener dos efectos en la vida de las mujeres. El primero de ellos es que las mujeres se van a incorporar a los puestos de trabajo considerados típicamente masculinos para sustituir a los hombres que se han incorporado a filas. Esto ocurre a lo largo del año 38 en muchos sectores y por eso cada vez encontramos en esta época más carteles que llaman a esa participación de la mujer o que llaman a los campesinos, hombres, a abandonar sus puestos de trabajo porque pueden estar seguros de que una mujer los va a sustituir, ¿no? Para seguir contribuyendo a este esfuerzo de guerra total. Y esto ocurre en sectores normalmente vedados a las mujeres, no solo en la agricultura, que en la agricultura siempre han trabajado las mujeres en casi todos los aspectos de este proceso, sino en otros puestos como la industria de guerra, la industria metalúrgica, puestos como conductoras y reparadoras de vehículos, algo totalmente asociado a la esfera masculina, puestos con una gran visibilidad pública como las cobradoras de tranvías, que comentábamos justo antes de empezar esta conferencia. Un porcentaje mayoritario de la plantilla de la Compañía Metropolitana de Madrid acaba siendo femenina en 1938. Y luego, estas mujeres que trabajan como cobradoras de tranvías o en estos puestos en el Metro de Madrid van a ser especialmente perseguidas por el régimen franquista, porque se considera que al haber aceptado un trabajo y haber liberado a un hombre que iba al frente en tu lugar, habías colaborado a ese esfuerzo de guerra por parte de la República. Y por otro lado, como eran trabajos que tenían esa gran visibilidad pública, se consideraba que habías roto tu rol de mujer, que se entendía dentro de lo doméstico, y por tanto tenían como un doble motivo para perseguirte, para ir a por ti. Pero ya ni siquiera solo en este apartado participaron las mujeres, también en el de la política. A lo largo de 1938, varios concejales del Ayuntamiento de Madrid son llamados a filas y les sustituyen compañeras mujeres, hasta 5 que he encontrado yo en este momento. Por supuesto, esta participación de las mujeres en puestos típicamente masculinos, o que se entendían como típicamente masculinos en la época, tiene varios matices que es importante dar. En primer lugar, de nuevo, sigue afectando solo a un sector minoritario de las mujeres, generalmente jóvenes y solteras, que era el sector en el que más mujeres trabajaban también antes de la guerra. Por otro lado, en estos trabajos en los que estaban sustituyendo en la industria pesada, en la industria metalúrgica, armamentística, etcétera, a hombres, su sueldo por el mismo puesto era menor. Como veis aquí, en el caso de los oficiales y las oficialas. Algo que sigue perdurando nos suena. Y por otro lado, también se concebía esta labor como una labor temporal. Vale, os hemos llamado para que acudáis a estos puestos, pero necesitamos que lo hagáis solo mientras los hombres están luchando. Cuando vuelvan, los tendréis que devolver, ¿no? O sea, que se concebía como algo temporal, que luego iba a desaparecer. Y, por otro lado, la prensa, la propaganda, etcétera, siempre va a seguir llamando a las mujeres a trabajar más en los sectores entendidos como típicamente femeninos, los asistenciales,
los que se considera que la mujer, como es la dadora de vida, es la que cuida, ¿no? La que provee para esa vida, enfermeras, cuidadoras de niños, etcétera, etcétera. Así que, a pesar de que parte de la prensa, o generalmente la prensa, está reivindicando esa importancia de las mujeres en el día a día de una ciudad en guerra, en el día a día de una ciudad prácticamente asediada, por otro lado, sigue reafirmando que el rol de las mujeres es distinto al del hombre y, de hecho, secundario, en una posición de menor importancia. Porque la idea que va a seguir permeando en la prensa, en las publicaciones, en la cultura de la época, es que la mujer es madre, hermana y compañera del soldado, no una combatiente más, aunque sea dentro de las filas de la retaguardia. Esta va a ser la corriente ideológica que va a seguir imperando a pesar de esa visibilización y forma de dar protagonismo, de reivindicar el protagonismo de las mujeres en la vida cotidiana, esa doble vertiente. Y recuerdo que estaba diciendo que el año 1938 era un punto de inflexión en la visibilidad pública de las mujeres en la retaguardia. Tiene otra vertiente, y es la de las protestas. Las mujeres, como se entendía que dentro de su rol estaban englobadas las labores de provisión de alimentos, también se entendía tradicionalmente que eran ellas las que tenían que protestar cuando la situación del abastecimiento no era satisfactoria. Y de hecho, tradicionalmente en las sociedades preindustriales, muchos de los motines de subsistencias, como se conocían entonces, estaban protagonizados por mujeres y lo siguieron estando protagonizados a lo largo del primer tercio del siglo XX en España. De hecho, hay huelgas, protestas y manifestaciones muy importantes protagonizadas por mujeres en torno a este asunto. En el Madrid de la Guerra Civil, por supuesto, de nuevo es difícil encontrar esta información porque se censuraba en la prensa, ¿no? Hay que ir a otras fuentes para encontrar indicios de que se produjeron protestas y manifestaciones, pero se produjeron. Hubo varias pequeñas a lo largo de la Guerra Civil y una muy grande a finales de diciembre de 1938, ya al final de la guerra, prácticamente. Esta manifestación, de la que tenéis un informe creado por el Partido Comunista ahí en pantalla, esta manifestación tuvo como origen el hecho de que el ayuntamiento redujo o quiso cambiar el abastecimiento de leche a los niños pequeños. Como no había leche suficiente en Madrid para poderlos alimentar a todos, decidió que a aquellos que eran mayores de 2 o 3 años se les iba a dar otro tipo de alimento y no leche. Y esto fue la gota que colmó el vaso de muchas madrileñas que estaban ya hasta arriba de tener que sacar adelante a sus familias de esta forma tan difícil, tan precaria, ¿no? Y organizaron una serie de manifestaciones que confluyeron en una muy grande el día 26 de diciembre de 1938. Por supuesto, detrás de estas manifestaciones, aparte del descontento, también estaba el papel de la Quinta Columna, que en esa época estaba repartiendo una serie de octavillas en las que la cabecera ponía españoles, pero el texto y el resto de las cabeceras llamaban a las mujeres y a las madres a protestar, a pedir el fin de la guerra con el lema de que queremos carbón, queremos hambre o queremos paz, queremos comer, ¿vale? Y, por supuesto, la Quinta Columna tuvo un papel aprovechando este descontento. Y así, de hecho, es como lo interpretó el discurso oficial, el discurso de la República, ¿no? Estas manifestaciones han estado espoleadas por mujeres y miembros de la Quinta Columna que quieren debilitarnos por dentro. Sí, esto fue un ingrediente, pero lo mayoritario era el puro descontento de mujeres que, como en algunos ejemplos que he podido localizar en proceso a las participantes en estas protestas, habían sido y habían sostenido desde antes de la Guerra Civil una ideología de izquierdas o antifascista, como demostraba la propia documentación que se adjunta en estos expedientes de derrotismo. Este que aparece en la pantalla es el caso de 2 mujeres que estaban viajando en un tranvía y que comentaron la necesidad de manifestarse y protestar, incluso pedir el fin de la guerra si no se les daba de comer. Y luego, cuando se fue evolucionando el proceso y se pidió avales de estas mujeres, quedó demostrado que tanto ellas como sus maridos habían sido militantes del PSOE y de otras organizaciones de izquierdas desde antes de los años 30.
O sea, personas de izquierdas que están hartas de la guerra y ya llega un momento, no les importa cómo acabe este conflicto, quieren que acabe, porque quieren comer bien. Y además aquí el franquismo hizo un esfuerzo de propaganda muy fuerte en Madrid, a través de la Quinta Columna, a través del bombardeo de panecillos, para intentar que calara la idea de que una vez se acabara la guerra, los madrileños iban a volver a comer bien. En marzo de 1939, Madrid, después del golpe de Casado y después de la desactivación del sector que quería seguir resistiendo en la guerra, Madrid cae, Madrid se rinde, entran las tropas franquistas y al principio entran acompañadas de ese pan blanco que traen los camiones de auxilio social y que parecen prometer un futuro sin hambre. Nosotros sabemos que la historia fue muy distinta, ¿no? Pero lo que yo me quiero quedar como reflexión y quiero trasladar aquí es que Nieves López Pastor, en ese artículo que había publicado 27 días antes de que entraran las tropas franquistas en Madrid, había expresado su confianza en que esta lucha cotidiana por la supervivencia en la que habían sido protagonistas las mujeres iba a convencer a la sociedad española de que las mujeres eran iguales a los hombres y de que se merecían respeto y admiración. Y de hecho decía rotundamente, el respeto y lo que es más, la admiración de la mujer comienza en España. Bueno, también sabemos que no fue así. Y no podemos cambiar la historia, no podemos cambiar el pasado. Pero lo que sí podemos hacer, y yo aquí he intentado aportar mi granito de arena, es no olvidarnos de aquellas que fueron protagonistas de la retaguardia y que por tanto tuvieron un papel clave en la guerra civil y muchas veces no nos acordamos de ellas. Así que a partir de ahora, cada vez que estudiemos este tema, los que nos dedicamos a estudiar la historia o como personas interesadas nos acerquemos al tema de la guerra civil, nos tendremos que preguntar, ¿y las mujeres? Y con eso cierro mi intervención. Bueno, pues se ha oído por ahí detrás un bravo y de verdad es para repetirlo también aquí desde la mesa. Bravo, 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 Ainhoa. Bravo, porque, bravísimo. y brava también. Porque realmente has puesto ¿no? a la mujer como una de las protagonistas de la guerra civil, ¿no? Y bueno, y luego de la posguerra, ¿no? La persecución franquista también la sufrieron las mujeres, simplemente por ser mujer de, o hermana de, o madre de, etc. Entonces realmente es un papel fundamental el que desempeñó para la resistencia y bueno, para intentar subsistir con esas 400 calorías en las que consistía la dieta del madrileño en marzo del 39, con lo cual realmente el final de la guerra estaba muy asegurado. En fin, no sé si queréis hacer preguntas, me imagino que sí, porque tenemos aquí una fuente de sabiduría, entonces pues te cedo el micrófono para... No sé si... ¿Hay micrófono de sala para hablar? No. Vale. ¿Puedes utilizar este señor Campos que tiene Buenas tardes, doctora Campos. Quería preguntarle... ¿Me quito la mascarilla? Sí, yo vale. creo que sí. Si quieres me levanto también. Pues sí, para que te oiga bien. ¿Sí? Lo importante Bueno, es que la ¿tenemos micro sala entonces? oiga la pregunta. ¿Con el micro me pongo la mascarilla o...? Sí. Vale. Buenas tardes, doctora Campos. Le quería preguntar, porque hemos hablado de muchas mujeres, ¿no? Y muchas formas de vivir esa retaguardia, pero por el papel o la situación en la que quedan, sobre todo monjas y trabajadoras sexuales. Dos campos completamente contrarios. Pues lo siento mucho, de monjas no sé nada, absolutamente nada. Y trabajadoras sexuales he encontrado 2 casos, 2 solo, porque claro, es otra cosa que está muy invisibilizada. Entonces, por lo que he podido ver, en esa época, durante la guerra civil, al menos los casos que yo he encontrado, las mujeres se prostituían a cambio de comida en vez de dinero, porque valía más la comida. Y de hecho, a una de ellas
la pillaron ejerciendo la prostitución porque vieron que tenía un gran depósito de víveres en su casa. Y entonces, tirando del hilo de dónde provenían, se dieron cuenta que provenía de su trabajo sexual en un cuartel de Villalba, o sea que para el ejército, de hecho. Pero desconozco el resto porque es un tema bastante complejo y oculto. Y el de las monjas, pues tendré que ponerme las pilas porque no conozco nada. Sí. Yo quería saber si tienes algún conocimiento de cómo podían las maestras durante la época del Cerco de Madrid desempeñar tanto la labor de maestra como de madre abastecedora de su casa, en caso de su marido estuviera en el frente, de sus familiares. Si hay alguna documentación sobre eso. Bueno, en primer lugar, creo que la educación en Madrid quedó bastante trastocada durante la guerra y ya no se siguió el ritmo habitual de los cursos. Sé que había escuelas y sé que se mantuvieron algunas y también sé que en un proyecto de racionamiento de estos que se intentan poner en Madrid, la República da tanta importancia a la labor de maestros y maestras, incluso en ese contexto de guerra, que les asigna un racionamiento especial, equivalente o parecido al de soldados o obreros de trabajos pesados. Claro, supongo que eso era una forma de intentar compensar la carga de sacar adelante a tu familia y trabajar a la vez, pero no tengo más datos que los que acabo de dar. ¿Te has podido acercar al número, a los porcentajes de niños fallecidos por falta de víveres en Madrid? No. Lo he intentado, además, era una de las cosas que más me interesaba saber si llegó a la gente a morir de hambre o cuánta murió de hambre. El problema es que, primero, hay muchísima propaganda franquista de por medio. Entonces, hay documentos que hablan de muertes de centenares de personas en los últimos días de la guerra, pero que yo nunca he encontrado contrastadas por instituciones que no sean franquistas o que no lo hayan tamizado a través de la prensa. Moría la gente y además moría de enfermedades relacionadas con la desnutrición, que esto también sirve para ocultar las cifras totales, ¿no? Porque una enfermedad relacionada con la desnutrición no cuenta como morir de hambre. Así que no tengo cifras y me da mucha rabia porque me gustaría tener el dato. Sobre todo también de cara luego a compararlo con la posguerra, porque ahí también se están intentando rescatar cifras y se está intentando comparar las dos hambrunas, la de la guerra y la posguerra, pero no lo he conseguido. Yo, para mí, el mérito que le daba a la mujer que viene en el 47 es hacer los desayunos para los padres y para los niños. En aquel infernillo que tenían con carbón de encina que no podían ni entenderlo, y la pobre mujer se levantaba a las 6 de la mañana para dar desayuno a sus hijos. Sí, ¿no? Y además es una cosa que no se plantea uno hasta que se pone a pensar en ello. Ya no solo el conseguir la comida, el calentarla. Ay. ¿Cómo haces la comida si no tienes combustible? ¿Cómo lo haces sin aceite, sin ningún tipo de...? ¡Buah! Tremendo, muy difícil, muy difícil. Yo he sido panadero también, aquí mismo, en la calle Santa Brígida. Y bueno, ¿para qué? ¿Te veías la declaración de pan y bailar? Las mujeres llorando detrás. Porque entraban en el sueldo nuestro, ¿no? Los barras de pan entraban en el sueldo. ¿Cuántas veces los tengo partido? Ya. Era así. Muy duro, muy duro. Era así. La mujer también del rendimiento de Madrid, que usted también, señor Rosada, ¿se acuerda de Ramper? Don Ramón Ramper, cuando se rindió Madrid, con un saco serrín al hombro, serrín de Madrid. Se rinde, sí. Ramper, sí. Ramón Ramper. Sí, serrín de Madrid. Sí, el hombre con un saco al hombro con todo el serrín de Madrid. Luego tenía otro también muy bueno. Era una escena de teatro, ¿no? Era el circo. Con un saco de serrín. Entonces, bueno, simplemente decía, simulaba tener un saco de serrín y jugaba con las... Sí, esas anécdotas a mí me las han contado mis padres, que sufrieron aquí el hambre, sí. Tenía otro también, muy bueno, que había un montón de fotografías, ¿no?
Yo lo estaba leyendo, dice, aquí hay una foto, dice, cuélgala, perdón, cámbiala. Entonces, viene una del general, dice, cuélgala. Tenía golpes, el Ramper que tenía unos golpes. A ver, hay una pregunta por allí, Eugenio, ¿querías preguntar? Yo en un principio quería felicitarte porque me ha parecido maravillosa y más en estos días que está terriblemente de moda la escuela de mujeres en las fronteras, de esas mujeres que al final son las que sacan la familia adelante y la comunidad. Y esas que están en la retaguardia, que alguien se equivocó y la retiró del frente en una ocasión, pero bueno, eso es lo que hay que sí me ha llamado mucho la atención estos días y me ha hecho reflexionar en eso, que principalmente la mujer era la que sacaba la familia adelante y la comunidad, que para mí era muy importante. De todas maneras, felicidades, me ha encantado. Muchas gracias. Es verdad que es una labor comunitaria, es una labor de importancia social y que en la guerra es de importancia bélica. Entonces, de ahí que cobre esa visibilidad y ese protagonismo que luego se olvida. En los años de Perdona, había justo una ahí detrás primero. Sí, Esther. Bueno, enhorabuena, ha sido muy buena la conferencia, muchas gracias. Yo quería preguntar sobre cómo se controlaba esa población que iba llegando a los pueblos y luego se ubicaba en Madrid, se reubicaba, y luego incluso desde Carabanchel, toda la gente que iba trasladándose a otros lugares. ¿Cómo se controlaba ese número de población para alimentarlo? O sea, ¿cómo se hacía ese... O sea, ¿realmente se controlaba o cómo se hacía ese tipo de control? Pues muy difícilmente, porque en un primer lugar se acepta a estos refugiados, esta gente que viene huyendo del avance franquista, pero en cuanto se intenta evacuar Madrid, el primer colectivo al que se llama evacuar Madrid es a los refugiados. Se dice, todos aquellos que no estaban en Madrid el 18 de julio de 1936 tienen que abandonar la ciudad, ¿no? Porque son una carga muy pesada para el abastecimiento. Y aquellos que se quedan tienen que hacerlo regularizando su situación, porque si no la regularizan no tienen derecho a cartilla de abastecimiento. Entonces, supongo que o intentaban fingir y documentar que habían estado en la ciudad de antes, o si no, tenían que vivir exclusivamente del mercado negro. Había gente en Madrid, porque el ayuntamiento lo sabía, una población flotante que vivía exclusivamente del mercado negro porque no tenía cartilla. Pero claro, esto los cientos de miles de personas que llegaron a Madrid al principio no creo que pudiera hacerlo. O sea que o se fueron los primeros o los que se quedaron recurrieron a lo que fuera para legalizar su situación. los años Más alto. en los años de la posguerra también hubo bastante hambre, o sea, los que siguieron a la contienda, la posguerra, fueron bastantes, fueron 5 o 6 años de hambre. Hable más alto, no se la oye. Ah, no puede. Vale, vale. Bueno, creo que creo que, si me permite, creo que lo hemos entendido, ¿no? Se pregunta por el hambre de posguerra hasta el año 45-46. ¿Es así? Sí, 5 o 6 años posteriores hubo mucha necesidad aquí en Madrid y no solamente aquí en Madrid, en toda la península, porque como no habían trabajado, lógicamente pues no había todo, se fue al garete todo, al no trabajar, los animales la ganadería no existía, porque no había quien la cuidase, o si la cuidaban eran muy pocos los que se dedicaban a ella, porque habían estado 3 años luchando, ¿no? Y no habían trabajado en la tierra ni todo estaba paralizado. Entonces fueron esos años, esos 6 años posteriores, pues no había, no había para alimentarse y se pasó mucha hambre. Sí, no, desde luego en la posguerra se pasó mucha hambre y de hecho es muy triste porque cuando yo estudio esta historia sé que cuando se acabe la guerra desde luego lo van a seguir pasando mal, si no peor. Y es un tema que está siendo cada vez más estudiado, el hambre en la posguerra. Aparte de la destrucción en la guerra, hay otras causas como el que Franco escogiera la política autárquica, su aislamiento internacional, el estallido de la Segunda Guerra Mundial,
todo eso contribuye a que en España haya verdaderas hambrunas, sobre todo en algunas zonas del país, porque Madrid, dentro de lo que cabe en la posguerra, no se llevó lo peor, pero en la zona de Andalucía, de Extremadura, etcétera, la gente moría de hambre, o sea, ya no de enfermedades relacionadas con la desnutrición, de hambre. Y esto es una cosa que estudiaron hasta médicos internacionales, las consecuencias que había tenido el hambre que se pasó en la posguerra, que fue muy duro también, claro. Claro. Yo tengo ganas de, si tengo tiempo y puedo seguir adelante en la investigación, en algún momento estudiar el hambre en la posguerra en Madrid y trazar las conexiones y ver qué diferencias y elementos parecidos hay, ¿no? Yo creo que puedo contar porque me lo ha contado mi madre vivía por ahí por Ventas y mi madre se iba a Arroyo Broñegal a ver si encontraba mondas de patata, mondas de tal. Rebañaban un cacharro para la pequeña que luego con conjuntivitis y al final sí se libraron un poco, que es lo que hablo a veces con Eulalia, porque al final Socorro Rojo metió a muchos niños y se fueron los típicos niños de Rusia, tal. A mi madre la tocó ir a Valencia. También hay otra cosa que nos ayudó bastante, que fue el tema de la vega del Jarama. Toda la zona del Jarama se echó una mano y ahí había comida, o sea, ahí había vegetales sobre todo, y eso abasteció bastante a Madrid. También he tenido familia que se iba a la casa jugándose la vida a coger bellotas para dar a los niños pequeños, algarrobos y cosas de estas que me han contado de cambiar huevos por no sé quién. No sé si te puedo ayudar en algo, pero... Sí, no, todos estos testimonios ayudan, por supuesto. Un poquito de lo que sé. Gracias y me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias. Estoy emocionado. Sí, hay otra palabra por allí. Bueno, ante todo, gracias por esta conferencia que nos ha dejado a todos todavía más impresionantes. Yo lo que quiero decir, estas mujeres, sobre todo algunas que tuvieron a trabajar en lo valientes que eran. Yo me he enterado en un caso de que con tal de llevar algo, por ejemplo, que se les ha olvidado algo que les han dado, un cachopán, lo que sea, aunque estuviesen bombardeando donde ellas estaban ejerciendo la labor, volvían a por ello para poder llevar un sustento a su casa. Muchas gracias, y sí, no, era lucha por la supervivencia. Carlos. Gracias por visibilizar la labor de la mujer en la retaguardia, muchas gracias. Y quería contar dos anécdotas, una del pasado y una del presente. La del pasado es doña Manolita, la lotera, que sufrió multas del ayuntamiento por guardar unos jamones detrás de su lotería. No sé si conocías la anécdota, pero sí que tuvo que pagar esa multa. Y el otro anécdota es el presente, en donde durante la pandemia en todo Madrid se han hecho bancos de alimentos para la gente que tenía necesidades y no podía llegar a fin de mes. De hecho, han recibido premios estas asociaciones por repartir estos alimentos. Y me gusta enmarcar esa historia pasada en esta presente, que durante la pandemia se tuvo que repartir. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, el nuevo ayuntamiento, no daba abasto durante la pandemia con la gente con necesidades y recurría a estas asociaciones de vecinos que daban sus bancos de alimentos. Gracias. Sí, no, gracias por lo que aportas. En primer lugar, doña Manolita, yo también vi al principio de meterme con esta historia del abastecimiento en Madrid que ya la multaron en una ocasión por tener no café, creo que el sustituto del café, no sé si era chicoria o otro, porque tenían varios, pero lo tenía en grandes cantidades almacenado. O sea que mi sospecha es que doña Manolita era una participante del mercado negro, pero del protagonista, protagonista. Así que ahí están mis sospechas. Y lo segundo que comentas también me parece muy interesante, porque a mí como historiadora me gusta pensar que las desgracias que estudio en esta época están en el pasado, pero no es así, no es así, ni con el hambre, ni con la guerra, ni con otras muchas lacras, ¿no? Entonces está muy bien ser conscientes de que si reivindicamos mirar lo que pasó en el pasado, también tenemos que tener en cuenta que está pasando hoy en día, ¿no? Bueno, sí. Yo quiero hacer una pregunta
Durante la República, ¿cuándo se empiezan a dar las cartillas de racionamiento? ¿Cuándo terminan? Hablo en guerra. ¿Y cuándo? Parece que sí. ¿Lo he entendido que sí? Sí, en la guerra, en la guerra. ¿La guerra? ¿Eso? ¿En la República? Sí, sí, sí. Perdón. Y luego, ¿el franquismo hasta cuándo lo extiende? Porque con el franquismo siguen las cartillas de racionamiento. Yo se las he visto a mi padre. Sí, 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 sí. En Madrid el racionamiento lo intentan poner en noviembre y yo creo que hasta finales de noviembre, principios de diciembre de 1936 no lanzan las primeras cartillas. Y ya desde entonces, en Madrid ya no deja de haber cartillas de racionamiento. En marzo del 37 la República lo extiende a todo el resto del territorio leal. O sea que en el resto de la República el racionamiento existe desde marzo del 37. Y luego el franquismo, pues me pillas con la fecha en la que acaban las cartillas. Pero las mantienen durante mucho tiempo, sí. Y de hecho... 52. 52, pues lo tenía en la cabeza. Junio 52. Ahí Es la está. última. Y lo curioso es que cuando las tropas franquistas conquistan Madrid y el ABC vuelve a ser el ABC y todo eso, la prensa saca las noticias de que, bueno, por fin, con el nuevo régimen se van a acabar las cartillas comunistas, las cartillas del régimen soviético, y cada semana van anunciando, la semana que viene eliminaremos las cartillas que son el último rasgo del régimen comunista o el régimen soviético, tal, y al final no consiguen quitarlo. Eso es lo que quiero subrayar, que creo que hay que tenerlo presente, ¿no? Cómo una guerra provoca la situación que provoca en un bando, por definirlo así, y entendernos, y el otro que se cree el liberador y el bueno, resulta que lo alarga ni más ni menos que casi 13 años. Sí, de hecho eso Porque sí. lo que salva las cartillas de racionamiento realmente es el dinero que viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, la cultura, eso es lo que evita que haya una inyección de dinero económico. Con la visita de AIC un poquito más tarde, que ya se estaba negociando, y las cartillas de racionamiento se quitan pues porque se ve otro horizonte nuevo económico. Pero fíjate tú, 13 años, del 39 hasta el 52. Sí, sí, y con la intención que tenían de quitarlo en las primeras semanas, y no lo hicieron. Y luego si lo pensamos en términos de la vida de la gente, los madrileños, desde noviembre, diciembre del 36 hasta el año 52, con cartilla de racionamiento. Pero el 50 y tantos, ¿sabes? También mantequilla y leche en polvo que venía de Estados Unidos nos da en la escuela. Voy a contar una cosa más, y es que mi padre, que vivió la posguerra mucho más que la guerra, me dijo que era bastante peor la posguerra. Él vivía, estoy hablando de la zona de La Rioja, que no se comía mal, y que se comió bastante peor del 39 al 50, ya fue cambiando 48, 49, 50, que durante la guerra, que a él le tocó 15 años, del 36, 37, 38, comió bastante bien, no había un problema. De hecho, se abastecía el ejército franquista muy bien de la zona de La Rioja. Sí, sí, eso es algo muy común, ¿eh? Que los testimonios de la época digan que el hambre de la posguerra es peor que el de la guerra. Pero luego se da un fenómeno curioso, y es que el recuerdo, al final, es el de esta frase que luego se ha repetido en los medios, de no en la guerra, la de tiempo de rojos, tiempo de hambre y piojos, que es lo que ha quedado en la mentalidad, y no el hambre de la posguerra. O sea que es muy curioso este doble fenómeno. Yo creo que se quitó cuando empezaron a poner los economatos para los militares, para los mineros, ahí fue cuando se levantó. Y luego en el año 50, yo estaba de panadero, se hizo la cartilla de reservistas. Yo no sé si usted la recuerda, que daban una barrita de pan más grande a los reservistas, que se llamaban, que era todo el mundo reservista. Y yo veía que fue cuando la mujer de Perón vino a España, mandó un barco, 2 barcos de trigo, y desde alta mar iba para Inglaterra. Sí, el pago de la deuda con Alemania también llevó muchos cereales e incrementó el hambre de la posguerra. Tenemos otra pregunta por allí. Yo quería preguntarte, bueno, aparte de felicitarte por la conferencia que nos ha encantado, si tienes datos de supervivencia de recién nacidos precisamente en este periodo de la guerra civil.
No tengo datos cuantitativos, con lo que comentaba antes. Sí he leído en el archivo de los cuáqueros que vinieron aquí y tuvieron varias iniciativas solidarias, cómo estaban escandalizados de los bebés desnutridos y hablaban de algunos bebés que morían, porque la madre tampoco les podía amamantar bien. Y de hecho esa era la justificación que utilizaban para traer aquí sus iniciativas de reparto de leche, etc. Datos de cuántos no puedo decir. ¿Qué ocurría? Sí. Y en las cárceles de mujeres también. Sí. Las cárceles, la mortandad de niños en las cárceles de mujeres era atroz por falta de condiciones higiénicas y de alimento, lógicamente. José Antonio. Sí, no, yo quería preguntarte al principio de la conferencia, aprovecho también para felicitarte porque has estado decepcionado. Mencionabas que la República va perdiendo territorio y que eso dificulta los abastecimientos, pero también se comenta, no sé si esto se ha estudiado o no se ha estudiado, que la zona republicana se deja de producir como se producía anteriormente, mientras que la zona sublevada, por ejemplo, la producción agrícola sigue siendo similar en la zona republicana, que conserva La Mancha, conserva Levante, conserva Murcia, conserva parte de Aragón, parte de Andalucía. Sin embargo, la producción se viene abajo. ¿Hay estudios de esto? Del tema de la producción en el lado rebelde, no. Eso no lo conozco. En el lado republicano está muy estudiado, sí, y la agricultura rinde mucho menos. Se estudian también los factores de por qué rinde mucho menos. Y entre ellos destaca el hecho de que no se pueden importar fertilizantes, fosfatos y toda esta serie de recursos que se utilizan para que el campo rinda más. La movilización de los hombres, que ya no trabajan la gente que sabía cómo cultivar, la repartición de cuotas de trabajo entre sindicatos, comités que no se organizan bien, el efecto de la colectivización, aunque eso luego se ha matizado mucho y en algunos sitios la colectivización funciona muy bien y en otros no, pero vamos, que hay toda una serie de factores que explican que la agricultura en el lado republicano rinda mucho menos. Y fundamentalmente, al menos por lo que se maneja en el Ministerio de Agricultura, la falta de fertilizantes y de material para hacer la cosecha es determinante en este fenómeno. Muy bien. Bueno, pues si no hay más intervenciones, cerramos aquí tu magistral conferencia. Quedas emplazada a que nos des otra cuando vayas avanzando con tus investigaciones para el Día de la Mujer en Jefrema o cualquier otro motivo, porque realmente nos has ilustrado de una manera maravillosa, amena y divulgativa, ¿no? Nos has llegado a todos al cerebro y al corazón. Y bueno, y dar las gracias, por supuesto, una vez más al Centro Estudiano, a Santiago Losada, que le hago culpable de que realmente estemos aquí también, porque fue idea suya el invitarnos realmente, ¿no? Que enseguida el Centro Asturiano apoyó la idea de Santiago. Y nada, muchas gracias a todos. No sé si Pilar o Santiago queréis decir algo más para cerrar. Bueno, yo, como siempre, creo que lo he hecho muy bien, sí. La guerra fue terrible, que ahora tenemos otra guerra terrible y nada, enhorabuena. Bueno, yo también quiero darle las gracias por poner a la mujer en su lugar, en la historia de su lugar, a Jefrema también por organizar esta tarde dedicada a la mujer, que me ha encantado. Y bueno, Eulalia, que sabes que esta es tu casa para cualquier cosa que quieras organizar, que estamos encantados. Y también contamos con Ainhoa cuando sea. A Santiago no le digo nada porque ella es habitual de la casa y le tenemos aquí siempre. Muchas gracias a todos por su asistencia. Perdonad, pero como la publicidad es lo que importa a veces, pues el día 31 de mayo, el último día del mes, martes, Eulalia y yo estaremos aquí para hablar de María Lejárraga, creo que lo he dicho antes, pero lo repito. Así que si no tenéis nada que hacer, ya sé que hasta el 31 pueden pasar 100 cosas, pero, o 1000 o 10.000, pero si no tenéis nada que hacer y os queréis acercar, pues sería de agradecer.